Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. Hoy me toca estar solo. Hernán se reintegra la semana que viene en un programa especial de 100% Seguro. Ya iremos dando algunos adelantos en el día de hoy, en el cual vamos a tratar dos temas muy importantes, a mi juicio, los más importantes del mercado asegurador en este 2012. Primero, la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo y también la presentación del Plan Nacional Estratégico del Seguro, cuyos temas van a haber muchas novedades en estos días. Eugenio Muerza, gerente comercial de Asociada RT, va a analizar junto a nosotros lo que es los aspectos positivos y negativos de esta ley y también el futuro de la RC patronal. Pero en esta primera parte del programa vamos a estar junto al doctor Eduardo Toribio, ex superintendente y que trabajó junto a FAPASA brindando aportes a este Plan Nacional Estratégico. Vamos a analizar junto a él la recepción que tuvieron desde el mercado y las expectativas de este Planes 2012-2020 que se presenta este lunes, ni más ni menos que en la Casa Rosada. A mí me pareció una iniciativa muy buena, muy participativa realmente. Fue una ocasión en que nos juntamos distintos sectores del mercado en un ambiente de sana tensión. O sea, nadie fue a decir estamos todos de acuerdo en todo, porque no es la realidad, pero se planteó un intercambio muy positivo. La superintendencia estaba receptiva realmente, lo vimos en los que estaba sobre los papeles, ¿no? Del original a los planteos que hacían en distintas partes, había una recepción interesante del tema. Lo bueno para nosotros que estábamos asesorando a FAPASA era que la idea fue no ir a hablar solo de nuestros temas ni plantear lo sectorial, sino pensar que, bueno, si querés darle servicio a un cliente, el mejor servicio que puedes hacerle es que un mercado se lo pueda dar, ¿no? Que el mercado se estructure. Y realmente lo de tener 8 años de planificación para alguien, para contratos de largo plazo, como son los seguros, realmente es muy bueno. En cualquier actividad eso creo que es bueno. Bueno, en esta segunda parte de la entrevista con el doctor Eduardo Toribio vamos a analizar aquellos aportes que ha hecho FAPASA al Plan Nacional Estratégico en esta antesala de la presentación que, como decíamos, se va a realizar este lunes 22 de octubre. Y vamos a ver cuestiones que van más allá de los intereses de los productores, sino también aportes a lo que hace a la imagen general del mercado asegurador. Lo compartimos juntos. Bueno, entre aportes, digamos, entre los aportes de tipo general, recuerdo un tema que enseguida llamó la atención, fue uno de los primeros objetivos que planteaba la superintendencia, que era una política de inversión de las entidades que se volcara a la economía real. Ahí hicimos un planteo de tipo metodológico o de orden, digamos. Lo que planteamos era que se tomara esa iniciativa, esa política que nos parecía positiva, pero no como primordial, sino de segundo grado. Lo fundamental era que las reservas son para cubrir los compromisos de los aseguradores. Por lo tanto, la mecánica o el orden debía ser generar los instrumentos aptos para la reserva y entonces sí después volcarlos. Eso nos pareció interesante y fue recibido y volcado en papel, que nos pareció un tema importante. Después planteamos temas que tienen que ver con otro objetivo, que es la mejora de la imagen del sector asegurador. Ahí planteamos algo que es genérico y que es bastante particular de los productores, que es lo que nosotros advertimos, que la acción o la venta de seguros por vías sin asesoramiento a través de agentes institutorios genera un impacto muy negativo, ¿no? Diría que negativo en cuanto hay una gran cantidad de reclamos que no resultan atendidos, básicamente porque no hay ningún estudio previo de qué es lo que se estaba cubriendo, con lo cual la adecuación sería casi una casualidad, cosa que en general no se da en esto. Y además señalamos que buena parte de ese mercado es de una gran opacidad, ¿no? O sea, no tiene transparencia y pensamos que no llega incluso a la Superintendencia de Seguros porque previamente mucha información, tanto en la emisión como en la tramitación de siniestros, ni siquiera traspasa el camino del institutorio a la compañía que lo otorga. Entonces, eso es lo importante. El tema de del tratamiento a los terceros, tomarlos como integrantes, digamos, como participantes de este mismo mercado y con una buena imagen institucional. Recuerdo haber planteado también algunos temas con la cláusula de cobranzas, que fue un adefesio cuando la hicieron
y se sigue aplicando y realmente no refleja la realidad de cómo debe operar el mercado. Algunos temas, por ejemplo, de tipo técnico sobre una reforma del seguro obligatorio de automotores que lo haga realmente adecuado para un servicio y no esta especie de híbrido que tiene el mercado, que es algún pedacito de obligatorio y una parte de facultativo. Creo que eso genera incluso los problemas para los propios magistrados que tienen que resolver y después nos quejamos de sus fallos, pero le presentamos un elemento de distinta naturaleza y se lo presentamos en un solo paquete, entonces creo que ahí hay que trabajar. Otros temas de mercado, bueno, siempre seguir avanzando un poco en la línea de esta póliza nueva de automotores, en textos claros, en no sobrecargar de cláusulas que ni siquiera se aplican, que solo agregan confusión. Hemos trabajado bastante, digamos. Y cuando uno piensa en el futuro del mercado asegurador de aquí al 2020, naturalmente que hay muchos temas importantes, entre ellos lo que es la reforma de la ley de seguros, la aplicación también de la ley de defensa al consumidor y lo que es el proyecto en el que se analiza la unificación de los códigos civil y comercial. Temas muy importantes, todos hechos analizamos en esta última parte de la entrevista con el doctor Eduardo Toribio. Me podría calificar casi políticamente incorrecto cuando empezó a plantearse este tema, porque a pesar de mi antigua y profunda integración con el mercado, yo planteé de entrada que la norma era aplicable, que no podía ser de otra manera. En vez de tener un contrato de seguros excluido de la ley de defensa del consumidor, era como tener un Stradivarius, una cosa rarísima. Yo pienso que lamentablemente los planteos que se hicieron, no solo en seguros, sino en otras actividades, en el sentido de la no aplicabilidad y las objeciones, hicieron, por ejemplo, que la reforma de la ley era como decir, no te gusta como es esta, te voy a poner claro que es así como se aplica. Los jueces hace muchos años que la aplican, y se me ocurre que este tema va a mejorar vinculado con otro tema que habíamos hablado, que es el de unificación de los códigos. Si bien todavía es un proyecto, en una ley vigente, en ese cuerpo jurídico, por lo menos en el proyecto, se efectúa un avance muy interesante en el esclarecimiento. Se habla de contratos paritarios, o sea, de contrato común, entre partes la misma situación, y después se habla de contrato de adhesión y contrato de consumo, diferenciándolos y planteándolos con sus modalidades. En general, el seguro va a quedar encuadrado ya sea contrato de adhesión o contrato de consumo en función de las características y las partes, el asegurado, la finalidad, etcétera, etcétera. Pero creo que vamos a ir mejorando, ¿no? O sea, creo que en este proyecto de reforma incluso uno ve la exposición de motivos y hasta hay algunas explicaciones casi didácticas de por qué se hacen y justamente apuntan a quitar a desbrozar este tipo de problemas que generaba una duda que no tiene por qué existir, digamos. El cuerpo jurídico de seguros, que en realidad hay que aplicarlo en su especificidad también, ¿no? Lo que sucede es que a veces digo, teníamos como dos barras bravas, digamos. Las barras bravas que no tenía entrada y quería entrar a la cancha, que eran los que decía, ¿para qué voy a estudiar seguros si con la ley de defensa del consumidor me arreglo? Y la barra brava que estaba dentro y que pateaba a los que querían entrar diciendo, acá ustedes no entran. La realidad es que hay que analizar en cada caso si lo que está afectado es algo que tiene que ver con la técnica, o es un tema típico del seguro, o si es un tema que tiene con esas deficiencias en la contratación a las que apunta el derecho del consumidor. Y que, si bien la normativa de seguros tiene mucha normativa protectora del asegurado, no abarcaba estas situaciones que tienen que ver, lo que digo yo, con la calidad de la contratación, ¿no? Entonces, eso creo que en esto vamos a ir avanzando. Sí, RC seguramente sería, ya va a haber, en el proyecto hay algunos cambios en los plazos de prescripción. El plazo de prescripción de lo contractual, que con sus 10 años generaba algunas dificultades, especialmente por la cola larga de los siniestros y las reservas, teóricamente o aparentemente se va a reducir a 5 años, lo cual quitaría esos problemas. No son problemas insolubles. Tenemos digamos, legislación en otra parte del mundo con plazos mucho más extensos. Pero ese es un tema que va a influir también.
El otro tema que se va a modificar es el tema de que se unifican las responsabilidades civiles. Va a desaparecer esa distinción entre contractual y extracontractual. Creo que de alguna manera también lo va a simplificar y nos va a dar trabajo a los abogados, porque seguramente va a haber que replantear las coberturas, la descripción de los riesgos, etcétera, etcétera. No solo a los abogados, sino también a los actuarios, que tendrán que empezar a ver de qué manera esto puede influir, tanto en el punto de vista de definición de la prima, como en la constitución de reservas, todo eso, pero yo creo que en general es positiva la unificación en los temas que tienen que ver con nuestra actividad. Después siempre esto tiene que ver con la buena fe, claramente con que lo aplican las partes, pero la norma no va a ser un inconveniente, no va a traer trabas, sino por el contrario, es probable que genere más claridad en algunos temas. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. La semana pasada estuvimos en Posadas en el Foro Nacional del Seguro de Misiones, así que un agradecimiento muy grande a la gente que lo organizó, realmente salió muy bien, tanto FAPASA como AMPAS. Muchos temas fueron los que se trataron en este evento, en esta jornada. Los dos temas excluyentes, naturalmente, fueron la presentación del Plan Nacional Estratégico del Seguro, que como sabemos se presenta este lunes en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. 2 días después se realiza el tradicional cóctel del mercado asegurador que realiza el Comité Asegurador, así que aprovechamos que el 21 se conmemora este día. Un saludo muy grande a todos los colegas y amigos del mercado. Como decía, los temas más importantes de este evento, el planes y también el tope a las comisiones que plantea la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo. Justamente esta semana se realizó en Diputados una comisión donde se analizaron temas vinculados a la reforma. Allí estuvo presente FAPASA, pero naturalmente el tema más importante tuvo que ver lamentablemente con un cruce entre Hugo Moyano y Recalde. Más allá de eso, hay que decir que seguramente la semana que viene haya novedades y se termine oficializando esta nueva Ley de Riesgos del Trabajo. Finalmente, una noticia rápida internacional tiene que ver con la creación de una Federación Mundial de Asociaciones de Seguras conformadas por 31 cámaras de todo el mundo. Un dato a tener en cuenta, no hay ninguna cámara del ámbito local, ninguna cámara argentina. El presidente es el titular de la Asociación Canadiense de Vida y Retiro y el vicepresidente es el secretario general de Fides, Recaredo Arias. Toda la información llega aquí en 100% Seguro.